conmigo y esta va a estar referida a lo que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico lo van a constituir todos los nervios que salen a lo largo de la médula espinal y que van dirigidos a inervar los músculos de las extremidades. La patología puede darse a nivel de este nervio periférico, que es como un cable, ¿no es cierto? También vamos a hacer una revisión rápida sobre la patología del músculo, es decir, del órgano efector, y de la unión neuromuscular, que es la enfermedad prototipo, es la miastenia gravis. Entonces, con relación a la patología del nervio periférico, esta puede clasificarse por su etiología, es decir, las causas que están ocasionando el daño del nervio periférico, puede clasificarse de acuerdo a la localización y como ven en la figura, puede tomar un nervio, más de uno, ambos miembros inferiores o los dos superiores. Entonces, el objetivo de esta clase es que ustedes puedan diagnosticar clínicamente si están frente a un problema del nervio periférico, del músculo o de la unión neuromuscular. Entonces acá para ubicarse tienen el sistema nervioso central acá a la izquierda y el sistema nervioso periférico constituido por nervios craneales y nervios raquídeos. Los craneales no los vamos a tocar, sino los raquídeos que, como la figura indica, tienen ramas sensitivas y ramas motoras. Para recordar, el nervio está constituido por un cuerpo neuronal y por un axón. El axón es todo la parte azul y la envoltura son estas estructuras anaranjadas que constituyen la vaina de mielina y que están separadas por nódulos, ¿no? El nódulo de Ranvier. Hay enfermedades que atacan directamente a la mielina y hay otras que van y atacan a la raíz, al axón. Dentro de las enfermedades que van a comprometer el nervio periférico y que tienen una etiología autoinmune, tenemos importante al síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de la parálisis flácida aguda. Es una enfermedad que va a afectar a todo el grupo etario, desde el pequeñito hasta el adulto, que en la mayoría de casos el paciente tiene el antecedente de un cuadro infeccioso previo, que puede ser del tracto respiratorio o puede ser del tracto digestivo. Una pregunta, ¿me están escuchando? Sí, doctora. Ya. Entonces, les decía que en la mayoría y el antecedente, como estoy un poco con la tos, un poco, no sabía si me escuchaban bien. Ya. En la mayoría de pacientes, entonces, hay el antecedente de esa infección del tracto digestivo respiratorio y la patogenia que se postula es de carácter autoinmune. El virus que está en el tracto digestivo o respiratorio genera un fenómeno autoinmune a distancia y la vaina de mielina del nervio se comienza a inflamar, a desmielinizar. Dentro de las manifestaciones de este síndrome de Guillain-Barré, lo característico es una debilidad muscular simétrica, progresiva, aguda, porque se instala en el curso de días, ascendente, es decir, empieza en miembros inferiores
y luego sube a los miembros superiores para luego de 4 semanas en que ya alcanzó su pico máximo, se recupera se recupera el paciente. La recuperación, acá hay que incidir en algo, que la recuperación del paciente no es una recuperación en cuanto a la debilidad, sino a la aparición de los reflejos. Los reflejos se pierden totalmente, hay una reflexia y puede haber también clínica del sistema nervioso autónomo, es decir, puede haber vaivenes con la presión arterial, con la frecuencia cardíaca. Dentro de las variedades del síndrome de Guillain-Barré, tenemos a la variedad más importante, esta primera, que se llama la polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda. Esta polirradiculopatía es la que vemos en las emergencias, que ustedes probablemente también la vayan a ver, y va a haber ahí también antecedente de infección previa, desmielinización variable, dependiendo del estadio inmunitario también de la persona, ¿no? La segunda variedad es la neuropatía sensitivo-motora axonal. Esta primera afecta la vaina de mielina. La segunda se va directo al axón, a la parte interna del nervio, y obviamente que es mucho más severa, fulminante, porque se presenta en horas, la persona amanece bien y de repente en el transcurso de las horas tiene una parálisis grave con compromiso también sensitivo. Y como les decía, la respuesta está dirigida contra el axón. En la tercera variedad, que es la neuropatía aguda motora axonal, solamente se compromete el segmento motor del nervio. Y estas descripciones se hicieron en el grupo pediátrico. En esta variedad también se ha encontrado el 76% de pacientes tenían anticuerpos contra Campylobacter jejuni. Entonces, muy posiblemente que este es el agente que genera el fenómeno desmielinizante. En el síndrome de Miller-Fisher, que es la cuarta variedad, se le llama también la forma encefálica del Guillain-Barré. ¿Y por qué forma encefálica? Porque está acogiendo a nervios craneales. Y ustedes pueden observar que uno de los síntomas es la oftalmoplegia, es decir, la parálisis de los oculomotores. El paciente también va a tener arreflexia, va a tener ataxia, que es la incoordinación en la marcha, va a haber el antecedente de la infección entérica y miren que el 90% de pacientes tiene el anticuerpos contra el Campylobacter jejuni. Entonces, esas son las 4 variedades clínicas de lo que se le llama al síndrome de Guillain-Barré, esa parálisis que va acompañada de arreflexia osteotendinosa. Si nos llega a la emergencia un paciente con estas características, debemos estar pensando que el paciente clínicamente tiene un síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál es el examen de elección? La punción lumbar. La punción lumbar, que siempre se les recuerda que ahora tienen que hacerlo con un consentimiento informado y tiene que haber revisado cómo es el procedimiento para una punción lumbar. Dicho eso, se realiza la punción lumbar, que puede ser en la emergencia o puede ser ya en la sala de hospitalización, y lo que se va a obtener es un líquido cefalorraquídeo de aspecto cristal de roca. Un líquido cefalorraquídeo que en su aspecto externo no nos ayuda, pero que lo mandamos al laboratorio y
no va a demorar mucho en informarse la cantidad de células, los cloruros, la albúmina, todo lo que habíamos mencionado en la clase anterior que tiene el líquido cefalorraquídeo y que se puede alterar. En este caso, el líquido cefalorraquídeo nos va a arrojar un incremento importante de albúmina, porque el proceso es un proceso inflamatorio, pero la celularidad va a permanecer normal. Y a este líquido con la proteína elevada y la celularidad normal se le llama líquido disociado o disociación albúmino-citológica. Es importante también remarcar que esta punción lumbar no la debemos hacer muy tempranamente. Muy tempranamente quiere decir cuando el paciente está en su segundo día de enfermedad, porque ahí no nos va a salir esta alteración y vamos a tener que punzarlo nuevamente al paciente. Entonces, se recomienda que a partir del cuarto o quinto día de sintomatología neurológica es el ideal para realizar la punción lumbar. ¿Qué otro examen es importante realizar en este paciente? Es la evaluación neurofisiológica del nervio. Y lo que va a realizar el neurólogo es medir la velocidad de conducción del nervio que está comprometido. Y hay medidas para velocidad de conducción motora, velocidad de conducción sensitiva. En el caso de un cuadro desmielinizante, como es la primera variedad, la polirradiculopatía, ahí la velocidad de conducción baja hasta un 60%. Entonces, eso también nos va a indicar que estamos frente a un cuadro de Guillain-Barré. Una vez que ya estamos frente al diagnóstico, tenemos que plantearnos un tratamiento. Y en estos casos hay que tener nuestra mirada más amplia y prever tener una UCI, monitorear la capacidad vital, porque esta enfermedad puede afectar la musculatura respiratoria, empezar con una fisioterapia en la cama, monitorear el ritmo cardíaco, la presión arterial, porque el paciente puede tener un compromiso del sistema nervioso vegetativo, nutrir adecuadamente y en cuanto el paciente no se queje de dolor, empezar con movilizaciones pasivas en la cama. Ese es el tratamiento de soporte, pero hay un tratamiento que es el inmunomodulador y dentro de los cuales tenemos a la plasmaféresis en primer lugar, las inmunoglobulinas endovenosas. Entonces, cualquiera de estos dos tratamientos son tratamientos bastante caros, entonces que hay que ver. Y yo les decía que cuando el médico está en provincia y comienzan estos casos a aumentar, llaman al neurólogo para que el neurólogo haga el diagnóstico, cuando el diagnóstico es clínico. Entonces ya ahí se podría evitar el trasladar personal que se necesita acá en Lima, evitar el traslado de neurólogos para que hagan diagnósticos clínicos. Entonces, allí tiene que agudizar bien la clínica para que puedan hacer el diagnóstico y no tener que estar llamando a otra. Y también hacer claro, ahora la situación está más crítica, pero ver cómo se hacen las punciones lumbares, tal vez intentar hacer alguna, si es que uno ya se siente en capacidad, porque eso puede hacer la diferencia cuando uno está en provincia. Entonces, tratamiento, plasmaféresis, intercambios de plasma durante 5 a 14 días en días alternos y las inmunoglobulinas, que es un poco más sencillo porque lo administra la enfermera. De estas neuropatías agudas pasamos a estas neuropatía crónica, también de carácter desmielinizante, es decir,
el fenómeno autoinmune se va dirigido a la vaina de mielina y el paciente le da todos los síntomas característicos de un compromiso del nervio periférico. La clínica es muy parecida, pero lo que varía es el tiempo. Entonces, en estos casos sí tienen ustedes que agudizarse en hacer una buena historia clínica, que también lo pueden hacer, porque el inicio es en semanas, meses o años. Entonces, esto es lo que hace la diferencia con una neuropatía aguda, porque la clínica va a ser igual: debilidad muscular, hiporreflexia, puede haber alteración de sensibilidad y de parestesias. Entonces, la diferencia lo hace el tiempo, pero además, el paciente tiene debilidad muscular, proximal, distal, simétrica, con un déficit sensitivo y con ataxia. En estos casos de neuropatías crónicas ya entran a tallar otro tipo de etiología, y ahí sí se necesita completar eh, el examen realizando otro tipo de pruebas. Y generalmente estas neuropatías crónicas pueden estar asociadas a enfermedades del colágeno, lupus eritematoso, pueden estar asociadas al VIH o al Hodgkin. Y si estamos frente a una neuropatía crónica, el tratamiento también va a ser diferente. El enfoque va a ser primero corticoides, que no se menciona en las agudas. Entonces, la primera elección son corticoides, que hay que mantenerlos en dosis altas por 4 semanas y luego puede disminuirse. En segundo término, inmunoglobulinas, y solamente dejamos a la plasmaféresis en tercer lugar cuando no hay respuesta de las anteriores. Otro tipo de neuropatías están ligadas a temas metabólicos, y puede haber un compromiso del nervio periférico si el paciente tiene un cuadro de insuficiencia renal crónica o tiene, o tiene un cuadro que está afectando al hígado. Entonces, en el caso de las insuficiencias renales crónicas, el compromiso va a ser sensitivo a predominio de los miembros inferiores, con un compromiso motor leve, ¿no? Distal y simétrico. En el caso del compromiso hepático, va a depender de qué cosa tiene ese hígado. El hígado tiene una hepatitis viral aguda, puede haber un síndrome de Guillain-Barré. Si más bien el hígado tiene un problema crónico, ¿ya?, puede dar una neuropatía, pero ya por otro mecanismo, por una vasculopatía. Y si el hígado ya está cirrótico, puede dar una neuropatía sensitiva crónica atáxica. Entonces, todo va a depender del compromiso de fondo. También la tiroides puede afectar y puede dar un compromiso de nervio periférico, sobre todo el hipotiroidismo, ¿no?, que se menciona que como el hipotiroidismo muchas veces cursa subclínicamente, se descubre que la persona era hipotiroidea porque está comprometiendo su nervio periférico. Pero dentro de lo metabólico, obviamente que la neuropatía diabética es la que nos toma el mayor escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus es la causa más frecuente de neuropatía a nivel mundial, ¿no? Y esta neuropatía por la diabetes se produce cuando el paciente está mal controlado, no tiene su diabetes, su glucosa estable. Entonces, y si a eso unimos el factor edad, el factor hipertensión, vamos a sumar, y entonces el diabético
puede hacer neuropatía. Esta neuropatía, la más importante, la que ocupa el mayor porcentaje de la polineuropatía simétrica, distal, sensitiva o sensitivo-motora. Esta es una neuropatía muy característica porque lo que ocasiona es una disminución de la sensibilidad a nivel de manos y de pies, tanto sensibilidad superficial como profunda. Entonces el paciente a esta neuropatía clásicamente se le llama enguante y calcetín, porque está afectando manos y pies. Uno examina al paciente y lo que vamos a encontrar es una hipoestesia, una disminución de la sensibilidad a nivel de manos y a nivel de pies. Esa es la más frecuente del compromiso de nervios en el diabético. No deja de ser también importante la neuropatía autonómica, que más o menos ocupa 20 a 40%. La primera es como el 70%, esta segunda 20 a 40%, con manifestaciones a nivel del sistema cardiovascular. Puede el paciente tener hipotensiones posturales, puede tener infarto del miocardio no doloroso, puede alterar el sistema gastrointestinal y dar diarreas, periodos de diarrea, periodos de estreñimiento. Ay, disculpen. Otra de las neuropatías es la neuropatía motora axonal, perdón, motora proximal, que es mucho más rara, que se inicia en forma brusca o subaguda, va a comprometer uno de los miembros inferiores, donde se va a evidenciar la reflexia rotuliana. Y la última forma de compromiso para el diabético es la mononeuropatía focal. Esta va a estar limitada al compromiso de los nervios por atrapamiento que puede ocurrir a nivel de los miembros superiores, con el mediano, el cubital que puede quedar atrapado también a nivel del codo y el peroneo a nivel de la rodilla. Pero también pueden comprometerse los nervios craneales. Y estos nervios craneales, los que mayormente se comprometen son el tercero dentro de los oculomotores y el séptimo. Entonces, no es raro que venga a la emergencia o venga a la consulta un diabético que está refiriendo. Folly, ¿me escuchas? Sí, doctora, sí se la escucha. Ya. Dime qué compromiso puede dar el tercer nervio. Cuando el tercer nervio se compromete, ¿qué signos puede tener el paciente? En otras palabras, ¿qué funciones hace el tercer nervio craneal? ¿Me entiendes la pregunta? Sí, ¿qué afecciones va a tener el paciente que tiene afección al tercer par craneal? Ya, sí. ¿Cómo viene a la consulta ese paciente? ¿Refiriendo qué cosa? Luis Carrizo. Doctora, el paciente va a poder tener, bueno, básicamente es el oculomotor. ¿Cómo te llamas tú? Soy Folly, doctora. Poli. Ay, 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 ay. Listo. Está El muy paciente bien. puede tener diplopía, puede también tener estrabismo, incluso tosis palpebral. Muy bien. Entonces, cuando el tercer nervio se compromete, el paciente viene tosis palpebral, caída del párpado, va a quejarse de visión doble, va a quejarse de visión doble. Luis Carrizo.
Luis, ya se me durmió. Luis Carrizo. Uy, ya se durmió. Listo. Rosario Casas. Rosario Casas. Por favor, lo único que se les pide que si quieren estén atentos a la... Yo estoy que con la tos y hago la clase, entonces yo estoy acá atenta con la lista. Jocelyn Chinchay. Sí, doctora, presente. ¿Qué compromiso da, qué clínica da el compromiso del séptimo nervio? ¿Cuál es el séptimo nervio? Jocelyn. Doctora, mi compañera Casas me dice que la reunión se le ha salido, pero ya está volviendo a ingresar. Ya. A ver, Jocelyn. El facial. Primero, ¿qué nombre tiene el facial? ¿Cómo se llama? ¿O qué inerva? Eso es básico. Eso tiene que conocerlo ya. Tiene que tomar en seriedad esta carrera. No es tienen un gran compromiso con la carrera de medicina. Mayra Chipana, bueno, Mayra Chipana no olvido. Rosa Córdoba. Rosa Córdoba. Presente, doctora. A ver, Rosa. El séptimo nervio, que es el facial, ¿qué funciones hace? Para que puedan saber cuando viene el paciente qué cosa tiene, pues si no, ¿cómo saben? Tiene función sensitiva a nivel de la sensibilidad en la oreja, en el auditivo externo y también a nivel del gusto, los 2/3 Ya, anteriores pero la de la lengua. más importante, la más, esas son funciones también, sí, está bien, pero A lo nivel que es, motora de ¿qué la, hace? de la Muy mímica, bien. ¿La qué? para los músculos de la expresión facial de la mímica. Claro, muy bien. Entonces el paciente va a venir por una asimetría facial, porque se le ha ido toda la cara hacia un lado. Entonces ese es el otro nervio que se compromete en el caso de la diabetes, ¿ya? El tercero que nos da tosis palpebral, desviación, estrabismo, y el facial que nos da la simetría. Hay otras neuropatías también menos frecuentes, ¿no? La toracoabdominal, en fin. En estos casos también debemos de hacer, aparte de medir la glucosa en el paciente, debemos de medir la velocidad de conducción de sus nervios para poder ver que estamos frente a este caso. Tratamiento, control de la glicemia, y en esos casos donde hay un fenómeno doloroso importante, ahí tenemos que hacer uso de analgésicos, que vamos desde lo más simple, paracetamol, ácido acetilsalicílico, hasta gabapentina. Tenemos otro grupo de neuropatías que están ligadas a déficits nutricionales, y tenemos a la deficiencia por B12, a la deficiencia de ácido fólico, con las características que, por ejemplo, en el caso de la B12, está ligado a temas de nutrición, ¿no? La persona entra en dietas demasiado estrictas y va a tener una anemia megaloblástica. Se dosa los niveles de vitamina B12 y se corrige eso y el paciente va a mejorar. En el caso del déficit por ácido fólico, más bien va a estar ligado al tratamiento de los pacientes con epilepsia. Nosotros indicamos un anticonvulsivo que es la difenilidantoína. Entonces, ya sea porque el paciente tiene una dieta pobre en ácido fólico o esté usando la difenilidantoína, podríamos pensar en una neuropatía de ese origen. La vitamina B6
la deficiencia de B6 está ligada al tratamiento tuberculostático con la isoniazida, que es uno de los medicamentos clásicos que usamos para la TBC. Entonces, en pacientes que tienen tuberculosis y están haciendo uso de la isoniazida, podría el paciente presentar una polineuropatía sensitivo-motora. Entonces, en estos casos se suele dar como terapia preventiva, agregar al tratamiento tuberculostático vitamina B6, 50 a 100 miligramos diarios. Estas neuropatías tóxicas, solamente para mencionar la del plomo, que es una neuropatía que puede darse en áreas donde hay fábricas y que hay emanaciones de metales o de tóxicos que pueden dar lugar a neuropatía que tiene la característica de afectar solo a miembros superiores y dar una parálisis radial bilateral. Se dosa el plomo en sangre y también el diagnóstico se hace prontamente. Neuropatía por fármaco, solamente recordar que la nitrofurantoína es un medicamento que todavía lo usamos para infecciones digestivas o infecciones urinarias y que podría, como dice acá, causar una polineuropatía sensitiva, ¿no? O sea, solo para recordar que puede presentarse como que no. Hay otro grupo ya de neuropatías infecciosas, es neuropatías, por ejemplo, ligadas al VIH, que se producen en estadios avanzados, mayormente va a ser asintomática, predominantemente sensitiva, ¿no? Da una polirradiculoneuropatía simétrica distal a predominio sensitivo, que es la más frecuente en estadios avanzados, ¿no? El tratamiento es solamente sintomático, pues no hay mayor cosa que hacer en el paciente con VIH. Otra variedad es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria, que era la primera variedad del Guillain-Barré, que va a ocurrir sobre todo en fase temprana de la enfermedad o en la seroconversión. Y la mononeuritis múltiple, que ocurre en fase sintomática temprana y es el compromiso de un nervio, ahora un nervio del miembro superior derecho, de acá a 2-3 días del miembro inferior izquierdo, y así va saltando de extremidad en extremidad, y a eso se le llama mononeuritis múltiple. La otra forma de compromiso en el paciente con VIH es la polirradiculopatía progresiva, que ya va a ocurrir asociada a la infección por citomegalovirus. Entonces ya esto es en una etapa mucho más avanzada, genera dolor lumbar, afecta a una de las extremidades o puede dar un síndrome de cola de caballo en forma asimétrica. Lepra no tenemos ya, y tenemos este grupo de neuropatías por otro mecanismo que es atrapamiento. Y dentro de esta neuropatía por atrapamiento, la clásica es el síndrome del túnel del carpo, ¿no? El síndrome del túnel del carpo, donde generalmente afecta al sexo femenino. ¿Por qué? Porque viene el factor mecánico de la flexión y extensión de la muñeca, que es propio de la ama de casa, ¿no? ¿Qué sintomatología presenta el paciente? La paciente va a tener sensación de que los miembros superiores los tiene tumefactos, hinchados, frialdad, y puede ser unilateral como también puede ser bilateral. ¿Qué se hace en esos casos? Tenemos que medir la velocidad de conducción y seguramente que lo que vamos a encontrar es un enlentecimiento, una disminución de la velocidad de conducción del nervio. Se puede aliviar haciendo reposar la articulación
inmovilizándola con una férula. Si eso no funciona, se infiltra con corticoides y si a pesar de ello sigue el problema, hacemos el tratamiento quirúrgico de abrir el túnel del carpo para liberar los nervios que estén comprometidos. Otra neuropatía por atrapamiento es la que ocurre a nivel del codo, a nivel cubital, donde pasa el nervio cubital en la apófisis del olecranon. Entonces, esta puede producirse una artrosis a ese nivel y entonces el paciente hacer una mononeuropatía cubital por un tema mecánico, ¿no? Igualmente, como en el caso anterior, se puede corregir, pero si ya no funciona, tenemos que pasar al tratamiento quirúrgico. Entonces, Cristian Cristóbal, sí. Una pregunta, Cristian. A ver, ¿cómo clínicamente podemos diferenciar un compromiso motor central de un compromiso motor periférico? Toda la revisión que acabamos de hacer es del nervio periférico. Y ahí hemos remarcado que hay una debilidad muscular con arreflexia o con hiporreflexia. Eso caracteriza al compromiso motor de tipo... Es de tipo periférico. Periférico. Entonces quiere decir que hay también un compromiso motor central. ¿Cómo diferencio o qué características tiene ese compromiso motor central? ¿Pueden ser alteraciones a nivel de las funciones superiores? No, estamos hablando de lo puramente motor. Estamos hablando del paciente que viene por un déficit motor. ¿Cómo yo diferencio que es central o periférico? Ya vimos que todo lo central va acompañado de arreflexia o hiporreflexia. Quiere decir que el compromiso motor central que va... Hiperreflexia. Hiperreflexia. Eso también ya lo tiene que ustedes haber ya interiorizado, porque aquí se junta todo. Entonces, Cristian, ¿qué otro signo puede haber? Debe de haber, no puede haber, sino debe de haber. Aparte de la Ya, puede haber debilidad. entonces hipertonía. Muy bien. Y Ah, hay unos signos que se liberan cuando la vía piramidal está comprometida. ¿Cómo se llaman esos signos? ¿El signo de Babinski? Muy bien, signo de Babinski. Entonces, hasta aquí, un déficit motor periférico va acompañado de hiporreflexia o arreflexia, de hipotonía, mientras que un compromiso motor central va acompañado de hipertonía, hiperreflexia y la liberación de los signos como el Babinski, el clonus. Entonces, para que les quede claro que toda esta primera parte que hemos abordado es de sistema nervioso periférico. Entonces, eso clínicamente lo tienen que ustedes diagnosticar, porque es cuestión de agudizar ahí no necesitan de ningún aparato ni nada. Ustedes mismos son, ¿ok? Listo. Vamos, entonces, ya recorrimos todo lo periférico, todo el nervio periférico. Entonces vamos a ver el compromiso del músculo. Esta enfermedad del músculo se llama distrofia muscular. Entonces, ese nerviecito que ha hecho un recorrido viene y se inserta en un músculo para darle el para que ese músculo haga la función que tiene que hacer.
Entonces, en el caso del compromiso del músculo o distrofia muscular, el paciente, esta es una enfermedad de carácter hereditario. Entonces, eso es en primer lugar. Son de carácter hereditario, son progresivas, no son agudas ni subagudas, sino empiezan y luego van agregándose otros síntomas. ¿Ocasionan debilidad? Sí, también, pero esta debilidad generalmente va acompañada de una disminución del músculo, una disminución que se llama amiotrofia. La masa muscular está disminuida. Estas distrofias musculares afectan la cintura escapular, afectan la cintura pélvica, pueden comprometer la cara, los músculos de la cara y generalmente, ¿cómo se mueve esto? Siempre son de carácter proximal. Siempre empiezan desde adentro hacia afuera. Como dice el slide, pueden manifestarse en diferente etapa de nuestra vida, desde que la persona nace hasta que pasa por la infancia, adolescencia y en la etapa adulta. Entonces, ¿cuándo debo pensar que estoy frente a una distrofia muscular o compromisos de grupos musculares? Cuando la debilidad muscular es progresiva, proximal, y no tiene ningún síntoma sensitivo. ¿Por qué? Porque está afectando puramente al músculo, pues, ¿no? No está afectando al nervio, sino al músculo. Entonces no va a haber nada sensitivo. Proximal, recordar que siempre viene de la parte axial hacia afuera, ¿no? Va acompañado de atrofia, es decir, el músculo va a disminuir de volumen, los reflejos van a estar presentes o ligeramente disminuidos, pero eso no es característico. Y esta distrofia, de acuerdo a la distribución, a la edad en que se inició, qué sé yo, hay que hacer también una historia familiar importante en estos casos, porque ahí hay un patrón de herencia. Entonces, si el paciente viene por una debilidad muscular crónica, yo le encuentro que tiene el volumen de ese músculo está disminuido, yo le hago un diagnóstico de una distrofia muscular, lo que tengo que pedirle es el dosaje de las enzimas musculares que van a estar elevadas, ¿no? Obviamente que la velocidad de conducción va a estar normal porque el nervio no se compromete y va a haber sí una pérdida significativa de fibras musculares. ¿Por qué? Porque el músculo se ha reducido, ¿no? Entonces, pérdida significativa de fibras musculares. Muchas veces tenemos que hacer biopsia para poder llegar a un diagnóstico, porque la clínica a veces no nos ayuda, ¿no? Estudios genéticos, les decía, que son importantes. Debemos de realizar también otro tipo de pruebas funcionales, porque no solamente el músculo está comprometido, sino también va a estar comprometido la musculatura respiratoria, la musculatura del corazón. Entonces, se tiene que pedir una evaluación de todo eso. Como es lógico, no hay un tratamiento etiológico porque el paciente ya viene con una carga hereditaria de esta enfermedad. Entonces, vamos a tener que plantear un tratamiento multidisciplinario donde esté involucrado el neurólogo, el fisioterapeuta, el ortopedista y el cirujano. ¿Por qué? Porque hay que a veces realizar cirugías para que el paciente tenga mejor calidad de vida o aparatos ortopédicos. Solamente el tratamiento farmacológico va a estar propuesto para la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne afecta al hijo varón,
La mamá es la que porta el gen anómalo y lo transmite al hijo varón. El hijo varón nace, desarrolla bien y más o menos cuando ya está caminando el niño comienza a caerse frecuentemente, se cae frecuentemente y ahí es donde se podría diagnosticar esta enfermedad porque el paciente comienza a tener una alteración en la marcha y comienza a caminar de un lado para otro, de un lado para otro, como un patito. Entonces se cae y tiene dificultad para levantarse. En estos casos sí es útil la prednisona, pero no como un medicamento curativo, sino como un medicamento que nos va a frenar la evolución de la enfermedad. Y lo que vamos a conseguir es que el niño pueda estar en un estado de independencia el mayor tiempo posible. Porque a la larga el paciente va a terminar en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, él da el corticoide con todo lo que implica también el uso crónico de corticoides, ¿no? Que tiene efectos colaterales. Entonces, lo ideal sería iniciar el tratamiento lo más tempranamente posible, cuando todavía el niño no está cayéndose mucho, ¿no? Porque si no, ya es muy tarde y entonces no nos ayuda. Entonces, acabamos aquí con la enfermedad de la unión neuromuscular. Entonces, al momento que el nervio se une con el músculo, en esa zona va a haber una alteración autoinmune que da lugar a la enfermedad de la miastenia. Esta enfermedad autoinmune, ¿qué características clínicas va a tener? Bueno, primero causa fatiga muscular que mejora con el reposo y esta enfermedad se produce por una alteración postsináptica de los receptores de la acetilcolina en esta unión neuromuscular. Entonces, hay un fenómeno autoinmune a nivel de postsináptico en los receptores de la acetilcolina. ¿Qué caracteriza a esta enfermedad? Caracteriza una fatiga muscular, el paciente amanece bien y conforme transcurren las horas se va debilitando. Entonces, se pone débil, reposa y recupera. Entonces, fatiga muscular desencadenada por ejercicio, es más intenso en horas de la tarde y de la noche. Va a dar una musculatura, va a alterar la musculatura ocular y hay una forma de miastenia ocular que es más frecuente en niños. Va a comprometer también musculatura vulvar y va a dar alteración de fonación, deglución, musculatura facial, alteración en la mímica y musculatura cervical. Todos estos músculos pueden ser afectados por la miastenia, pero también hay lo que se llama la miastenia gravis, la miastenia que afecta toda la musculatura de la persona y entonces esa sí es delicada porque el paciente va a debilitarse por completo y puede sí entrar en un tema respiratorio. Entonces, recordar que el inicio es insidioso, subagudo, que puede mediar un factor desencadenante, como el paciente estar con fiebre, infección o estar esperando una intervención quirúrgica o en el marco de ejercicios intensos o con el uso de fármacos. Por ejemplo, las benzodiazepinas que se utilizan muy comúnmente, puede a veces uno usar eso y desencadenar, que eso sea un factor desencadenante de este cuadro. Entonces, ante la posibilidad de una miastenia, entonces aparte de lo clínico, el diagnóstico lo tenemos que realizar con algunas pruebas como los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Este dosaje de los anticuerpos tienen que tomar en cuenta que
solamente llegan a un 50% en miastenia ocular. O sea que en estos casos no es un examen de elección, porque el examen, aparte de ser carísimo, no va a estar haciéndosele repetidamente al paciente, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en miastenia generalizada, sus niveles suben a 85%, entonces sí nos sirve, sí nos serviría en miastenia generalizada. Hay otra prueba que se llama el test de hidrofonio, que es la prueba del tensilón, que consiste en inyectar esta sustancia y el paciente recupera inmediatamente su fuerza. Entonces, esta sí es una prueba evidente que la podemos hacer, por ejemplo, en miastenia ocular. Ahí el paciente se le toma una foto con el ojo caído y luego de la inyección de esta sustancia eleva el párpado y el paciente más evidente no puede ser, ¿no? En el caso de las evaluaciones neurofisiológicas, lo que se va a encontrar es que nosotros estimulamos un músculo, el músculo que hemos elegido, y luego hacemos estimulación repetitiva. Y lo que se encuentra es una disminución del potencial motor. Entonces, de lo que empieza con una amplitud grande, puede ir bajando. Y ese prácticamente es una prueba diagnóstica. ¿Qué otra cosa debemos completar en el paciente con miastenia? Valorar la musculatura respiratoria, hacer una tomografía o resonancia de la región anterior del tórax, porque este cuadro puede estar relacionado con restos que quedaron del timo, restos embrionarios del timo, o que la persona esté padeciendo de algún tumor a nivel de la región anterior, del mediastino anterior, un timoma. Entonces se ha visto que se saca, si el paciente tiene restos embrionarios o tumor del timo, se extrae y la enfermedad se va. Tratamiento, hacer uso de anticolinesterásicos que inhiben la acetilcolinesterasa y prolonga la acción de acetilcolina. Tenemos en nuestro medio vía oral la piridostigmina, que viene de 60 miligramos y que su vida media es corta y hay que darla. Ya me pasé su vida media es corta y hay que darla cada 4 horas, la piridostigmina. Y el paciente lleva una vida tranquila, ¿no? Pero a veces hay que subir estas dosis y llegar a efectos colaterales como diarrea, dolor abdominal, y ese es nuestro tope para ese paciente, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer uso de atropina para esos efectos colaterales. La tinectomía, que era lo que les había dicho, que se retira el timo y el paciente mejora. Y si no responde, tenemos que hacer uso de inmunosupresores, que generalmente no lo hacemos. Bueno, voy a tomar la lista, por favor. Carrizo Porras. Presente, doctora. Gracias. Rosario Casas. Presente, doctora. Jocelyn Chinchay. Presente, doctora. Mayra Chipana. Presente, doctora. Foli Córdoba. Presente, doctora. Rosa Córdoba. Presente, doctora. Cristian Cristóbal. Presente, doctor. Yomira Cuellar. Presente, doctora. Luis Damián. Presente, doctora. Anef de Almeida. Presente, doctora. Melissa Fernández. Presente, doctora. Margarita Flores. Presente, doctora. Ya, ay, disculpen que estoy con esta tos que no se me va. Muchas gracias. Y bueno, conmigo sí ya las teorías ya las